mucho gusto compartir con ustedes el estudio bíblico este jueves 22 de abril. El tema que vamos a iniciar a estudiar en estos próximos jueves es acerca de la disciplina eclesiástica o la disciplina de la iglesia. Es la misma, eso significa. Y nuestra lección número 1 se llama ¿qué es disciplina eclesiástica? El texto base es Mateo 18, del 15 al 20, 1 Corintios 5, del 1 al 13, y vamos a tomar también como base el libro de disciplina de la Iglesia Presbiteriana en el capítulo 1, los incisos 1 y 2. El texto del Evangelio, mis hermanos, es aquel pasaje en donde se nos dice que si alguno de los hermanos está molesto contra nosotros o nos ha ofendido, que lo busquemos, y da un proceso para la reconciliación. Y el texto de 1 Corintios 5, del 1 al 13, también es un texto donde Pablo insta a la iglesia de Corinto a aplicar disciplina cuando él sabe que se están cometiendo ciertos pecados. También el texto de Hebreos, en donde nos habla el escritor del significado de la disciplina que Dios muchas veces trata con nosotros de esa forma. Vamos a memorizar una porción del versículo 6 del capítulo 5 de 1 Corintios, que dice así: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5, 6b. Les invito, como siempre, a realizar las lecturas, a memorizar, a hacer el ejercicio de memorización. El propósito de este estudio es analizar el concepto de disciplina eclesiástica, establecer los propósitos y condiciones en que se aplica la disciplina en la iglesia y afirmar la idea de la disciplina eclesiástica como un instrumento de gobierno de la iglesia del Señor. Nuestra iglesia presbiteriana se caracteriza por tener un sistema de gobierno muy ordenado, con principios y normas con suficiente base bíblica, por medio de las cuales se mantiene el orden en la iglesia. Nuestra iglesia, pues, es una iglesia de orden. Esto significa que no nos gobernamos a criterio personal. La iglesia no se maneja a criterio del pastor, de la pastora, a criterio del consistorio, a criterio de la dirigencia de la iglesia. Cuando nos hacemos miembros de la iglesia, eso significa que aceptamos en primer lugar profesar nuestra fe en Cristo como Salvador, profesar la doctrina presbiteriana. Y profesamos también o prometemos cuando nos hacemos miembros que estamos dispuestos a sujetarnos a la Constitución presbiteriana. Y la Constitución presbiteriana está formada por varios libros, entre los cuales está el libro de gobierno, la confesión de fe, el libro de disciplina, que es el que vamos a estudiar, y también el libro de liturgia. Y todos estos libros permiten que no sea el criterio de un pastor, que no sea el criterio de un consistorio o de un grupo de dirigentes, sino que sea todo de acuerdo a las normas establecidas, que son las mismas que se aplican en todas las iglesias presbiterianas, por lo menos en Guatemala. En las próximas semanas vamos a tratar de conocer algunos aspectos importantes de la disciplina como está reglamentada en nuestra iglesia. No tenemos la intención de ver cada una de las páginas y artículos del libro de disciplina, sino aquellos conceptos que son básicos, que son generales. Y yo espero que sea un tiempo en el que la iglesia se interese por poner atención, ya que todos los miembros de la iglesia en determinado momento podemos ser partícipes de un proceso de disciplina, sea porque lleguemos a ser miembros del consistorio o sea porque en algún momento, Dios no lo quiera, nosotros cometamos alguna falta y seamos sujetos de disciplina.
La disciplina en la Biblia. Vamos a ver primero los textos que les comentaba. En la Biblia hay varios textos que ejemplifican la aplicación de disciplina en las primeras iglesias cristianas establecidas. Es decir, que la disciplina en la iglesia no fue un invento, sino que de la Biblia nosotros deducimos que el orden dentro de la iglesia se debe de mantener por medio de ciertas normas que deben cumplirse, o de lo contrario se tiene que aplicar la disciplina. De los textos que les mencioné, quiero que analicemos estos dos, porque Hebreos 12, del 3 al 11, es un pasaje que ya se los mencioné antes. El escritor aquí expresa su consejo para todos los hijos de Dios acerca de la disciplina que Dios nos aplica. Fíjense que aquí el texto en Hebreos no habla de la disciplina que la iglesia aplica, sino de la disciplina que Dios nos da. Todos sabemos que en determinados momentos nosotros sentimos y experimentamos, si no andamos conforme a la voluntad de Dios, como Dios nos, como se dice corrientemente, nos jala la rienda y nos pone en orden aplicándonos alguna forma de disciplina. Y entonces el texto del capítulo 12, versículos del 3 al 11, nos ayuda a entender, número 1, que si Dios nos disciplina, esa es señal de que somos hijos, porque la figura que usa es esa, el escritor, ¿verdad? Dice, el que no disciplina a su hijo es porque lo tiene como bastardo, pero el que lo tiene como hijo lo va a disciplinar, la figura del padre, ¿verdad? Y número 2, también nos ayuda a entender que aunque la disciplina en el momento nos parezca dura, al final da fruto apacible de justicia. Y eso sucede en nuestras casas. Muchas veces nuestros padres nos disciplinan duramente y nos duele un par de cinchazos o una manera de limitarnos de hacer algo que a nosotros nos guste, pero que al final nosotros entendemos que nuestros padres nos disciplinan porque nos aman. Ahora, en el otro texto de 1 Corintios 5, del 1 al 13, aquí Pablo está exigiendo a la iglesia disciplinar a los que cometen ciertas faltas. Cuando Pablo estaba lejos de Corinto, él supo que en esta iglesia de Corinto habían algunas personas cometiendo faltas graves. Y entonces él habla de manera muy fuerte. Si ustedes leen el pasaje completo se van a dar cuenta que Pablo es muy duro. Pero el propósito lo encierra él en el versículo que leímos. Cuando les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y entonces nosotros conocemos la levadura. La función de la levadura es fermentar la harina. Y entonces esa figura está usando él para dar a entender. Tienen ustedes que disciplinar a las personas que están cometiendo todas esas faltas, porque esas son como un poquito de levadura que va a hacer que toda la iglesia caiga en pecado. Entonces, esos principios son bien interesantes, mis hermanos, porque yo creo que de ahí parte la necesidad de que una iglesia sea muy rígida, muy ordenada en este sentido. Ahora, en nuestras normas, es decir, nosotros vamos a tratar de conocer lo que es el libro de disciplina de nuestra iglesia. Cuando nosotros como consistorio o como presbiterio o como sínodo nos hemos dedicado a la tarea de hacer un proceso de disciplina, no lo hacemos solamente a ver qué se nos ocurre en una reunión, sino que hay normas, hay artículos, hay capítulos y artículos que tenemos que ir tomando en cuenta para saber lo que tenemos que hacer. Y en el capítulo 1 y el inciso 1, ahí se nos dice qué es la disciplina. Y escuchen ustedes la definición. Dice, la disciplina es el ejercicio ordenado de la autoridad y la práctica de las leyes, las cuales la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha derivado de la palabra de Dios y ha designado para la instrucción, entrenamiento, gobierno y disciplina de sus miembros, oficiales, congregaciones y judicaturas. Es decir,
la disciplina es el ejercicio ordenado de la autoridad. Y nosotros cuando estamos hablando de autoridad no nos referimos a la autoridad del pastor, a la autoridad del consistorio, de un anciano o de un grupo, sino a la autoridad de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que respetar la autoridad de Dios. Y cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, estamos en contra de la autoridad de Dios. Por eso se tienen que aplicar estas leyes que la iglesia dice aquí ha derivado de la palabra de Dios y que las ha dejado escritas para que se pueda entrenar y ejercer la disciplina de los miembros, de los oficiales, de las congregaciones y de las judicaturas. Cuando se habla de judicaturas se refiere a comités, organizaciones de la iglesia. Me gustó mucho esta imagen. La imagen es una iglesia. De un lado está unas manos entrelazadas que indican una buena relación amistosa y del otro lado está el corazón. Entonces quiero dejar esta imagen como un pensamiento. Cuando se aplica disciplina, lo que queremos es que al final haya una buena relación. Esas manos entrelazadas nos están indicando una buena relación de la persona que fue disciplinada o de la judicatura que fue disciplinada o de la congregación que fue disciplinada con Dios y con los otros miembros. Y también estamos diciéndole que le amamos. Cuando se le aplica disciplina, se le está diciendo que le amamos. Ahora, ¿cómo se administra? Esto está en el capítulo 1 y el inciso 2. La disciplina se administra por las judicaturas establecidas, por las organizaciones establecidas por la iglesia. Y se usa en el sentido general. Se puede usar de dos formas. En un sentido general como disciplina administrativa, cuando los elementos a quienes estamos aplicando la disciplina se refiere a responsabilidades administrativas dentro de la iglesia. O en el sentido de disciplina judicial cuando ya se trata de una falta cometida por una persona. En la iglesia local, la disciplina se administra por medio del consistorio, que se constituye como un tribunal judicial. En el presbiterio, la disciplina se administra por el comité judicial permanente. Hay un comité judicial permanente nombrado. Y ese comité judicial no tiene ningún trabajo que hacer mientras no haya alguien a quien se le tiene que aplicar disciplina, ¿verdad? En este caso podría ser una judicatura, un comité o un pastor, ¿verdad? Y eso se hace por mandato de la asamblea del presbiterio. En el sínodo de igual manera se administra por el comité judicial permanente del sínodo y por mandato de la asamblea sinodal. En la asamblea general que tenemos ahora, mis hermanos, realmente desconozco la normativa, pero tendría que ser por un comité judicial permanente, igual que como en el presbiterio y en el sínodo, o tal vez en caso de que existiera un caso, la asamblea lo podría derivar o delegar al sínodo o al presbiterio que corresponda. Realmente no conozco la estructura de la asamblea general, por lo tanto no me atrevo a afirmar la manera como se administraría disciplina a nivel de asamblea general. Pero para nuestro estudio nos basta, mis hermanos, saber cómo se aplica en los niveles que conocemos: nuestra iglesia, el presbiterio y el sínodo. Y eso será lo que sigamos nosotros conociendo en las próximas lecciones. En conclusión, yo quisiera que en nuestra iglesia se despierte interés por seguir este estudio. Y quiero decirlo de esta manera: quienes alguna vez fueron sometidos a disciplina, yo puedo afirmar que el proceso es difícil. Y también me atrevo a asegurar algo: los miembros de nuestra iglesia presbiteriana llegamos a conocer el libro de disciplina hasta que nos toca ser disciplinados o hasta que somos miembros de un consistorio, de un presbiterio o de un sínodo y que nos toque integrar un tribunal judicial. De lo contrario, nunca miramos el libro de disciplina. Yo estoy segura que en nuestras casas tenemos Biblias de diferentes versiones,
tenemos discos con música cristiana y tenemos tal vez hasta algunos libros de teología, pero casi nunca hay un libro de disciplina. No tenemos el libro de disciplina que se usa en nuestra iglesia en la mayoría de los hogares. Y lo mejor, mis hermanos, que nos puede pasar es conocer anticipadamente estas normas para entender de qué se trata. Y ya sea que se nos aplique disciplina en algún momento o que nos toque ser parte del tribunal judicial, que hagamos el mejor trabajo posible. Así que les invito a continuar con nuestros estudios y también les invito, mis hermanos, a que reaccionen ustedes y puedan ponernos comentarios que sean útiles para mejorar este estudio.